Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente vamos a dar inicio a la charla sobre inotrópicos. Mi nombre es Osvaldo Villar Salinas, soy médico internista, laboro en la ciudad de Barranquilla, egresado de la Universidad Libre de esta ciudad. Actualmente desempeño como internista en dos unidades, en dos clínicas de esta ciudad, al igual que instructor de la empresa ARBAC para cursos de reanimación y como docente de un pregrado de la Universidad Metropolitana. Les agradezco a todos la presencia en este curso, en esta charla que estaremos dictando y de antemano pues nuevamente disculpas por los impases que se habían presentado en la charla que inicialmente fue programada hace 2 días. Bueno, vamos a revisar algo con respecto a los inotrópicos. Estos son un grupo de medicamentos que en general se van a utilizar en el contexto precisamente de las unidades de cuidados intensivos, ya que se requiere una dosificación acorde al peso del paciente y un monitoreo dosis-respuesta, para lo cual se requiere pues el uso de ciertos equipos que no se van a tener disponibles usualmente fuera de una unidad de cuidados intensivos, ni tampoco se le podrá hacer su monitorización correspondiente. Primero, hay que tener muy claro eh, que realmente nuestro paciente requiere y se vaya a beneficiar de la aplicación de este grupo farmacológico, para lo cual nosotros vamos a tomar principalmente el estado hemodinámico del mismo. Una vez descartado que el paciente, habiéndose utilizado un soporte hídrico adecuado, fijados, volvemos al mismo punto, de acuerdo al contexto clínico, por ejemplo, en una sepsis, ya dados por unos criterios publicados en las guías de supervivencia de sepsis, que son los denominados y bien conocidos criterios de River, como la saturación venosa central, el gasto urinario y la presión arterial media, entre otros. Una vez descartado o habiendo valorado estos puntos mediante la reanimación hídrica adecuada y no vemos o no obtenemos estas condiciones mínimas para un paciente, echamos mano de este grupo farmacológico para mejorar el estado hemodinámico del paciente. Bueno, estos medicamentos no son más que aquellos que nos permiten mejorar la fuerza y potencia contráctil de nuestro sistema cardiovascular, principalmente de la bomba eh, llamada corazón. Las indicaciones van a depender de la patología de base. Usualmente son pacientes que se encuentran en estado de shock, llámese un shock cardiogénico, un shock hipovolémico o un shock séptico. Pacientes que su miocardio no se encuentra funcionando plenamente, como por ejemplo pacientes con falla cardíaca, sobre todo pacientes que se encuentran en estadios crónicos o en fases crónicas de esta enfermedad, ya sea principalmente en las agudizaciones que presenta esta patología, aunque también hay algunas indicaciones en la falla cardíaca aguda y pacientes de ámbito ambulatorio con algunos representantes de este grupo farmacológico. En general, los que más utilizamos en contexto clínico son los derivados de las catecolaminas, ya sea noradrenalina, adrenalina, dopamina, entre otros, y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Existe una clasificación farmacológica para este grupo de medicamentos, que es la bastante conocida clasificación de Feldman de los agentes inotrópicos. Lo divide en 4 clases. La primera clase son el grupo el cual incrementa el AMP cíclico y mediante este mecanismo es que se da su efecto inotrópico.
De estos tenemos los agentes que actúan a través de los receptores beta-adrenérgicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa. En la clase 2 de la clasificación de Feldman tenemos los medicamentos que actúan a través de estímulo de iones, bombas y canales en el sarcolema. El representante típico de este grupo es la digoxina. Y en la clase 3 tenemos los medicamentos que actúan a través del calcio intracelular, ya sea por liberación del mismo o por incremento de la sensibilidad de las proteínas contráctiles a este nivel. Y en la clase 4 tenemos los agentes que tienen varios mecanismos de acción, como el imovendan y el besnarinone. De estos grupos, en la clasificación que estamos citando, tenemos los glucósidos digitálicos. Como bien te habíamos dicho, pertenecen a la clase 2 de Feldman y el mecanismo es a través de la inhibición de la bomba sodio-potasio, incrementando el calcio intracelular. Este grupo farmacológico usualmente tiene un uso más que todo en pacientes con falla cardíaca crónica de ámbito ambulatorio, ¿ya? Con algunas indicaciones que también ya están especificadas en las guías respectivas de falla cardíaca crónica. En cuanto a los simpáticos miméticos, que son los más utilizados y más conocidos, ellos actúan a través de este grupo de receptores. También tienen una subdivisión y de acuerdo al subtipo de receptor, así se verá y se dará el efecto. En general, la clasificación son los receptores alfa, beta y dopa. Estos receptores pueden actuar ya sea por estímulo o inhibición de un segundo mensajero, que es ya sea la adenilciclasa o la fosfolipasa C. Cuando la adenilciclasa se activa, se incrementa el AMP cíclico intracelular. La función de este es iniciar la activación de la proteína quinasa a la cual incrementa la actividad a nivel de la célula. Y la célula de la que estamos hablando es una célula contráctil. Usualmente lo que se da es un incremento del calcio intracelular, facilitándose la contracción en la misma. Acá tenemos especificados los subtipos de los receptores y sus efectos a nivel musculocardíaco, sistémico, pulmonar y lecho-esplánico. Por ejemplo, tenemos los alfa receptores, sobre todo el subtipo 1, que es el que más beneficio realmente nos brinda, y que es el beneficio que nos brinda desde el punto de vista vasopresor, generando un inotropismo positivo y contracción a nivel sistémico. Los beta, tenemos el beta 1 que da un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Los beta 2 dan un efecto cronotrópico positivo, pero con una limitación que es la dilatación del lecho sistémico. Uno de los medicamentos que tenemos que da este efecto, dependiendo de la dosis, es la dobutamina. De allí que su uso, dentro de su uso, una de las posibles limitaciones que se genera es la hipotensión en el paciente, a pesar de su efecto cronotrópico a nivel directo de la bomba. Y la dopamina, que tiene varios receptores, entre estos el D1, dopa 1, que genera dilatación a nivel del lecho sistémico y esplánico. Ya tenemos el sistema alfa-adrenérgico. Los estímulos o el estímulo de los receptores alfa 1 incrementa la activación de los canales de calcio e inhibe los canales de potasio. Este efecto a este nivel alfa 1 es el que pues realmente buscamos con el uso de este grupo farmacológico, ya que permite
la vasoconstricción periférica, mejorando las cifras tensionales en nuestros pacientes, las presiones arteriales medias, que es lo que queremos en este grupo de pacientes. Los beta-adrenérgicos, aquí tenemos, por ejemplo, el receptor beta 1, el cual nos va a dar un incremento de la excitabilidad y del automatismo cardíaco, al igual que un incremento de la frecuencia cardíaca. Por tanto, de ahí su efecto cronotrópico. Es un incremento también en la velocidad de conducción, pero también con esta limitación, un incremento en el consumo del miocardio precisamente por la demanda de parte de la contractilidad. El efecto inotrópico es el beneficio que también nos brinda este grupo farmacológico con una mínima vasoconstricción. Los agonistas beta dan un efecto lucitrópico positivo, permiten una relajación del músculo miocárdico de cierta forma. Y los agonistas alfa, efecto contrario, efecto lucitrópico negativo. Los receptores beta 2 adrenérgicos, su principal efecto es broncodilatación y vasodilatación. En cuanto a los receptores dopa, ellos van a dar su efecto acorde a la dosis que estemos utilizando de la dopamina. Ya esto lo vamos a citar en la parte del mismo medicamento, ¿ya? En general, el efecto dopa propiamente dicho, cuando se activa o se estimula los receptores dopa 1, que son los que están a nivel postsináptico, la activación genera dilatación del lecho renal, mesentérico y cerebral. Los dopa 2 dan a nivel central, especialmente se encuentran estos receptores presentes sobre todo en lo que es en los centros de náusea y vómito. En el lóbulo anterior también de la hipófisis se ubican disminuyendo o antagonizando la liberación de la prolactina. La activación de los receptores dopa 2 inhibe la secreción de la aldosterona mediada por la angiotensina 2. Estos son, en general, los tipos de receptores que hemos estado hablando. ¿Bien? Esta es una introducción precisamente para comprender mejor el cómo utilizamos y por qué utilizamos estos grupos, estos simpáticos miméticos. Acá tenemos, como habíamos hablado, en el estímulo de la adenilciclasa a través de estos tres receptores, beta 1, beta 2 y dopa 1, a través de la proteína G estimulante, cuando actúan el simpático mimético que estemos utilizando, estimulando la adenilciclasa, se desfosforila de ATP a AMP cíclico, y esta molécula estimula o activa la proteína quinasa A, la que a su vez va a facilitar el acúmulo del calcio en la célula. Los que actúan a través de los receptores alfa 1 lo hacen por una vía diferente a la proteína quinasa A. Estimulan la fosfolipasa, la que a su vez estimula la proteína quinasa C, y esta facilita el incremento o el acúmulo del calcio a nivel intracelular. Este AMP cíclico genera la fosforilación de múltiples proteínas. De las más frecuentes o de las más conocidas son canales calcio, como el fosfolambán en el retículo sarcoplásmico y la troponina. Bueno, comencemos de este grupo a citar ya los representantes. Acá tenemos la dopamina. La dopamina es un precursor de la noradrenalina, estimula o su acción se da por estímulo de los receptores dopa cuando se utiliza a bajas dosis. Hablamos de bajas dosis cuando la dosis corresponde a 3 o menos de 3 microgramos kilo-minuto. A dosis intermedia, la acción se da principalmente sobre los receptores beta 1 y a dosis elevada su acción se genera principalmente a través de los receptores alfa 1.
La, este grupo de medicamentos, como los demás, hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Que para que se genere el efecto deseado, debemos tener una volemia adecuada en nuestro paciente. Las indicaciones son todos los grupos de shock que pueda existir, desde el cardiogénico, neurogénico, séptico y falla cardíaca. Esta es la presentación de este medicamento. Vienen ampollas de 200 miligramos en 5 centímetros. Realmente la dilución uno la realiza en 200, 250 cc de solución. El volumen en el cual se va a diluir el medicamento, uno lo define de acuerdo nuevamente a la condición clínica del paciente. Si ustedes están utilizando líquidos, pues llámese cristaloide, coloide o cualquier otro tipo de líquido, u otros grupos farmacológicos que requieran dilución y por tanto requiera de este punto de vista aporte hídrico importante en nuestro paciente, pues a consideración pueden tomar la dilución en menor volumen. Lógicamente, ustedes deben verificar que la dosis hora que estén pasando corresponda a este rango, ¿ya? El rango que tenemos acá, que es entre 5 y 20 microgramos por kilo minuto. Como decíamos al principio, la dosis DOPA o efecto a través DOPA es la que se obtiene por debajo de este rango, de menos de 3 microgramos kilo minuto. Su efecto se genera o su efecto se da a nivel del lecho renal y esplácnico principalmente. La dosis intermedia, que es entre los 7 y 10 microgramos en general, su acción es a través de los receptores beta y los, la dosis cuando se administra por encima de 10 microgramos kilo minuto, el efecto se da a través de los receptores alfa, generando incremento de las presiones arteriales y vasoconstricción. Ahora en cuanto a la dobutamina, esta es otra catecolamina sintética, muy similar a la dopamina, que tiene acción principalmente a través de los receptores beta 1 y beta 2. La activación de los receptores beta 2 genera vasodilatación, generando una disminución de la resistencia vascular sistémica. Este es uno de los limitantes del uso de este medicamento. Por lo mismo, tiene algunas indicaciones principalmente en pacientes que se intervienen desde el punto de vista en cirugías cardiovasculares. Tiene un efecto inotrópico importante, de allí su utilidad, pero el efecto a nivel vasoconstrictor, como lo acabamos de explicar, es menor. La presentación de este medicamento viene en ampollas de 250 miligramos en 5 cc. La dosis va entre 2.5 a 15 microgramos kilo minuto. Uno de los puntos a tener en cuenta con todos estos grupos farmacológicos, los simpáticos miméticos, es que desafortunadamente mientras más tiempo lo utilicemos, se genera un efecto negativo sobre la expresión de los receptores beta, lo que en los textos se denomina como down regulation. Usualmente esto se da luego de las 72 horas del uso continuo de este grupo farmacológico, ¿ya? Entonces, esa es una de las condiciones que hay que tener en cuenta del por qué quizás
en nuestro paciente el estarlo utilizando, estos medicamentos, luego de un par de días, el efecto vaya descendiendo y tengamos que ir incrementando la dosis del mismo. Las indicaciones general son todos los grupos de shock, como ya lo habíamos citado, especialmente shock cardiogénico. La adrenalina. La adrenalina es una catecolamina natural, la cual su efecto se da sobre los receptores beta 1, sobre todo cuando son dosis bajas las que se usan, y alfa 1 cuando la dosis es mayor. Esta acción de este grupo farmacológico no tiene una limitante, que en forma general este medicamento tiene más aplicación en el contexto de reanimación cardiopulmonar, cardiocerebropulmonar. Realmente como uso de inotrópico en un paciente, en un contexto, o como para utilizarlo en infusión, aunque se puede, no se echa mucho de mano de este medicamento. Generalmente la utilidad de él es más en reanimación. ¿Ok? Tiene otras utilidades en otros contextos, como por ejemplo los pacientes que hacen estatus asmáticos o crisis asmáticas severas, ¿ya? Principalmente. Esta es la presentación, viene una ampolla de 1 miligramo en 1 centímetro. La dosis va de 0.01 a 0.1 microgramos kilo minuto. La noradrenalina es otra catecolamina de síntesis endógena, la cual su acción se da principalmente a través de receptor alfa 1, ¿ya? Aunque también tiene algo de efecto sobre los receptores beta. Esta acción de los receptores alfa 1 es la que nos permite su efecto a nivel vasoconstrictor. Por tanto, el efecto a nivel de la frecuencia cardíaca realmente es limitado, aunque puede darse ya que, como citamos, tiene algo de acción sobre los receptores beta 1. Es muy útil sobre todo cuando intentamos no incrementar el consumo de oxígeno en el miocardio de nuestro paciente. ¿Okay? Y de forma final, pues lo que vamos a obtener o lo que intentamos obtener es un incremento de las tensiones arteriales medias. Contexto clínico en el cual lo podemos utilizar igualmente en todos los grupos de shock, ya sea distributivo, como en el séptico, cardiogénico o neurogénico. Esta es la presentación de la ampolla de noradrenalina. Viene ampollas de 4 miligramos en 4 cc o de 8 miligramos igualmente. La dosis a la cual se utiliza es entre 2 a 8 microgramos por kilo minuto. Vamos a hablar de otro grupo de medicamentos que tienen efecto inotrópico. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Este grupo farmacológico incrementa la contractilidad miocárdica a través del incremento del AMP cíclico intracelular, lo que se obtiene a través de la inhibición de la fosfodiesterasa 3. A través de ello, pues vamos a permitir un incremento de la concentración del calcio, provocando un inotropismo con algo de vasodilatación sistémica, que eso es una de las limitantes que podemos tener en este grupo de medicamentos, y un efecto lucitrópico. En general se utiliza en falla cardíaca descompensada con signos y síntomas de bajo gasto. Los efectos hemodinámicos en general se dan con disminución, tenemos pues disminución de presiones pulmonares y
de las presiones a nivel de la aurícula igualmente, con un incremento del volumen latido y del gasto cardíaco. En pacientes que presentan precisamente por lo que acabamos de citar, falla cardíaca o falla ventricular derecha con hipertensión pulmonar, es una de las indicaciones principales que tiene este grupo farmacológico. De acá los representantes son principalmente estos dos, el milrinone y el amrinone. El milrinone, esta ampolla que tenemos acá, ¿ya? La dosis de carga es de 50 a 75 microgramos por kilo. Esa dosis se administra en unos 30 minutos y la dosis de infusión es de 0.375 a 0.75 microgramos kilo minuto. Con el amrinone, la dosis de carga es de 0.75 microgramos por kilo para una dosis de mantenimiento que va entre 2.5 a 18 a 20 microgramos kilo minuto. Con el amrinone se pueden observar a veces algunos efectos adversos, como ya sea el dolor abdominal, ictericia, miositis, trombocitopenia. Pero de forma general, el beneficio que obtenemos en nuestros pacientes, más que todo en pacientes que presentan descompensaciones agudas. Cuando se utiliza de forma crónica o pacientes con más tiempo, realmente el efecto de este grupo de pacientes es más bien, mejor dicho, en este contexto no se recomienda, porque se ha observado algún incremento de mortalidad cuando se utiliza de forma prolongada. En cuanto a los sensibilizadores de calcio, su principal representante es el levosimendan, ¿ya? En cuanto al levosimendan, su mecanismo de acción favorece, disminuye dicho, la posibilidad de presentación de efectos de arritmias, incrementa el gasto cardíaco a través de la sensibilización de las proteínas al calcio, las miofibrillas al calcio, disminuye la presión capilar pulmonar con disminución de las resistencias vasculares a nivel del lecho pulmonar y de igual manera a nivel sistémico. De manera general, favorece la unión del calcio a la troponina C de forma directa o indirecta y modula la formación de puentes cruzados cinéticos. Estos son los mecanismos por los medios del cual se genera la sensibilidad del calcio por medio de este grupo. En cuanto a las indicaciones, pacientes que presentan falla cardíaca crónica, que no se encuentren hipotensos por el efecto vasodilatador periférico en el shock cardiogénico, e igualmente pacientes pues, la limitación en este contexto de shock cardiogénico que debemos tener en cuenta es cuando el paciente, por su efecto vasodilatador, puede generar un poco disminución de las presiones medias. Entonces, de pronto, una de las limitaciones que nos genera este grupo farmacológico. La dosis de carga es de 6 a 24 microgramos por kilo. Se va a administrar durante 10 minutos. La infusión se administra de 0.05 a 0.2 microgramos kilo minuto hasta un máximo de 24 horas. El efecto de este medicamento lo podemos observar hasta un plazo de aproximadamente 9 días. Y la única limitación o la principal pues a tener en cuenta son pacientes que se encuentran en falla renal con una depuración por debajo de 30. Otro de los medicamentos que tenemos que nos podemos utilizar para pacientes que se encuentren en shock, sobre todo pacientes shock asociados a sepsis, cuando ya hemos utilizado dos vasopresores y aún nuestro paciente continúa por debajo de las metas que nosotros queremos, en la vasopresina. La vasopresina es una hormona vasoactiva sintetizada en nuestro organismo.
el estímulo que genera da un incremento de el estímulo, mejor dicho, de la liberación de la misma es un incremento de la osmolaridad sanguínea o el descenso de la bulimia hasta de un 7 a un 10% puede generar la secreción de la misma. Actúa como antidiurético y tiene efecto vasoconstrictor. A nivel coronario y cerebral, realmente este efecto es mínimo. Interactúa o su acción se da a través de diferentes receptores. Acá, pues, como observamos, están este grupo de receptores, vasopresina 1A, 1B y 2. Los que nos permiten su efecto vasopresor es el que se encuentra a nivel del músculo liso arterial, que es el 1-alfa, 1A. Este genera incremento de las concentraciones de calcio, facilitando la vasoconstricción. Como decíamos, se utiliza en pacientes que presentan shock séptico y en el cual el uso de otros vasopresores, por lo menos dos, no hayan generado los efectos deseados en nuestro paciente. Y tiene alguna utilidad también en reanimación cardiopulmonar. Esta es la ampolla, viene 20 unidades por mililitro. Para soporte general se utiliza dosis de 0.01 a 0.04 unidades por minuto. En general aquí se resumen las indicaciones o las recomendaciones de los vasopresores. En exacerbación de falla cardíaca crónica, dobutamina como opción milrinona. En pacientes con estado crítico, con estado refractario, la misma dobutamina o el milrinona. En pacientes que presenten sepsis, todos los grupos de vasopresores pueden utilizarse, pero la indicación inicial es con la dopamina. Luego la norepinefrina y en su escala posterior la dobutamina. Que posteriormente, si el paciente continúa resistente, podemos echar mano de la vasopresina. Y terapia puente con beta bloqueadores o combinada inotrópica y beta bloqueadores, se prefiere los inhibidores de la fosfodiesterasa. Bueno, esto es lo que tenía que decirles con respecto al uso de los vasopresores. Les agradezco mucho a todos la atención. Sé que varios, por lo que he estado leyendo en el chat, han tenido dificultades con el audio. De antemano, pues, disculpas a quienes no hayan podido escuchar completamente la charla. Estoy atento a inquietudes que tengan. Bueno, acá leo una inquietud de Reinaldo Monterrosa sobre el uso de los inotrópicos de manera por accesos periféricos. Lo primero, como estábamos hablando, es la reanimación hídrica en nuestro paciente, ¿ya? El uso de la terapia hídrica en el paciente, en los objetivos hemodinámicos se obtienen mucho mejor a través de los accesos periféricos que a través de accesos centrales. Pacientes que están en shock y que no estaban canalizados, va a ser muy difícil el conseguir este acceso periférico. Pero pacientes que estaban hospitalizados por cualquier otro motivo presentan un deterioro clínico y ya contamos con ese acceso, es mucho mejor a través de ese acceso periférico iniciar la terapia hídrica. Una vez has hecho eso y vemos que el paciente no mejora, si no tienes el acceso central, puedes utilizar el acceso periférico distinto o en Y para la administración del vasopresor. La limitante no es tanto el acceso periférico, sino el que cuentes con el equipo adecuado para la dosificación del mismo.
Me explico, si no cuentas con una bomba de infusión, va a ser muy difícil que estés cuantificando realmente qué dosis vas a manejar en ese paciente. Entonces, independientemente del acceso que tengas para la administración del medicamento, lo principal es que cuentes con la bomba de infusión para poder dosificarla. Una vez ya tengas un acceso central, es mucho mejor la administración de estos medicamentos por vía central. Pero, vuelvo, insisto, no es una limitante. Bueno, acá hay una inquietud también que veo, hablan sobre el uso de estos medicamentos podría incrementar la translocación bacteriana. Bueno, la translocación bacteriana se genera o se puede generar sobre todo cuando hay alteraciones de la circulación a nivel del lecho espláncnico, ¿ya? El, como bien citamos, hay algunos medicamentos que dentro del efecto que se genera es por el contrario, vasodilatación del lecho espláncnico. El contexto clínico, sobre todo lo que son pacientes con sepsis, son los que podrían en teoría estar predispuestos a la presentación o el desarrollo de esta condición, translocación bacteriana. Que realmente por el medicamento se facilite la presencia de esto, si el paciente tiene una bulimia adecuada, no. No es el medicamento el que va a facilitar el desarrollo de la translocación. Bueno, acá leo otra inquietud también importante con respecto al concepto de inotrópico y vasoactivo. Cuando hacemos referencia al efecto inotrópico, nos referimos a la acción a nivel del miocardio, ¿ya? Como bien estuvimos explicando, de los simpaticomiméticos, los que tienen acción sobre el receptor beta son los que van a generar efecto inotrópico. Pero como no tienen acción en un solo receptor o va a depender esta de la dosis del medicamento que se esté utilizando, por ello en varios de estos medicamentos también obtenemos un efecto vasopresor o vasoactivo, ¿ya? Por ello, algunos vasopresores son inotrópicos, pero no todos los inotrópicos son vasopresores. Un ejemplo de esto es los inhibidores de la fosfodiesterasa. Son medicamentos inotrópicos, más no vasopresores. Por el contrario, recuerden que ellos tienen una limitante que es el efecto vasodilatador que pueden generar y que es una de las condiciones o de los puntos o de los tópicos a tener en cuenta.
Bueno, que acá estoy observando, hay una inquietud con respecto a la acción de la vasopresina a nivel de los receptores B2 o B3. Recuerden que hay una patología en la que se expresa precisamente por ya sea eh, disminución de la acción de la vasopresina o por ausencia de la liberación de la misma, que es la diabetes insípida. Esto tiene que ver con la acción precisamente a nivel de su receptor a nivel renal, que es el B2, que es el que tiene que actuar con la liberación o la acción de la aquaporina. Realmente el uso de la vasopresina en, en un paciente, que es el contexto en el que estamos hablando, del paciente que se encuentra en shock o el paciente que se encuentra cualquier de los tipos de shock, ya sea el séptico o el cardiogénico, en el cual podríamos utilizar, sobre todo en el séptico, la vasopresina como recurso, no, ella va a ejercer su efecto también, él puede ejercer su efecto a nivel de su receptor a nivel renal y generando reabsorción del mismo. Pero el efecto que estamos buscando no es ese. El efecto que estamos buscando es el que estuvimos charlando a través del receptor B1, que es el que se encuentra en el músculo liso endotelial. En las patologías donde realmente podría utilizarse el efecto de estos receptores, sobre todo el B2, como ya lo dije, en la diabetes insípida. Bueno, mire, acá hay un lapsus en la escritura eh, de uno de los términos que estábamos citando, que veo hay una inquietud con respecto a ese punto, que tiene que ver con la pseudosepsis. Realmente ese término hace referencia a, no es una patología que esté descrita, ¿verdad? Eso que quede claro, no es ninguna patología a la que se le dé pseudosepsis. Son pacientes en los cuales eh, pueden estar presentando datos de SIRS, sin que estemos descartando su proceso de infección. O sea, un paciente que quizás esté dándonos síntomas y se encuentre en un contexto mixto, llegó por decir un trauma abdominal, como bien se sabe, la respuesta sistémica inflamatoria no es exclusiva de procesos infecciosos. Un trauma abdominal puede generar tal proceso no solo por el mismo trauma, sino que puede estar hablando puede estar hablando sobre el proceso oculto e inicio del tipo de infección. Entonces, ese término hace referencia precisamente a esas patologías que quizás estén mixtas y no estén en un principio claro el trasfondo, el trasfondo infeccioso en el mismo.